1979 y este 19 de julio de 2019. Fuimos y entrevistamos a Dora María Tellez, comandante guerrillera, ex ministra de Salud y además de eso, historiadora. Y esto fue lo que nos dijo Dora María Tellez. Creo que la dictadura de la familia Ortega Murillo, en cierta manera, es peor que la de la dictadura de los Somoza, por una razón muy sencilla. Han pasado 40 años, 80 desde que se estableció la dictadura de los Somoza y 40 desde que fue derrotada. Es decir, la Nicaragua de hoy es una Nicaragua donde las personas se expresan en las redes sociales, se expresan en los medios de comunicación, tienen otras expectativas de participación, donde las democracias tienen el reto de abrirse cada vez más a los ciudadanos, pues el establecimiento de una dictadura característica del siglo XIX o de principios del siglo XX es bárbara. Y los crímenes cometidos por los Ortega Murillo nos muestran de que simplemente están viviendo otra época, una época en la que los derechos humanos eran completamente relativos. Entonces sí, en efecto, esta es una dictadura brutal, una dictadura criminal, ¿verdad?, que está a contrapelo de las aspiraciones democráticas de oportunidad y de libertad del pueblo nicaragüense en esta etapa. Por eso es que los jóvenes reaccionaron contra esta dictadura en la rebelión de abril del año pasado. Ambas dictaduras, tanto la de los Somoza como la de los Ortega, es una dictadura de familia. Son dictaduras de una familia con pretensiones dinásticas de mantenerse por vida en el poder y que arrastran a sus partidos políticos. Los Somoza arrastraron al PLN, los Ortega están arrastrando al FCLN. Los Somoza convirtieron al PLN en un instrumento de represión y los Ortega han convertido al FCLN en una expresión del crimen organizado, con fuerzas paramilitares, con cárceles clandestinas en sus oficinas, con secuestros de personas que son metidas a las casas de los zonales del Frente Sandinista. En eso son muy parecidas en la manera en cómo han alineado las instituciones, en la subordinación total de todo el mundo, en la criminalidad, en el desprecio total a los derechos humanos, en la alineación de la policía y el ejército. Han sido básicamente dictaduras iguales. Ambas familias, tanto la familia Somoza como la familia Ortega, han construido un imperio económico sobre la base de la corrupción, de ocupar el poder del Estado nicaragüense para enriquecerse. Como digo, en el caso de la dictadura de los Somoza, que terminó en 1979, pues estamos hablando de una dictadura del segundo y tercer cuarto del siglo XX. Esta de los Ortega Murillo se pretende imponer en la primera cuarta del siglo XXI, completamente a contrapelo de lo que Nicaragua debería ser en este momento, un país con sólidas instituciones democráticas, un país con un crecimiento económico importante, un país con una paz asentada. Eso es lo que debería ser Nicaragua. La dictadura de Ortega Murillo ha vuelto a Nicaragua a un estadio de primitividad en materia económica. La pobreza es cada vez más elevada y la represión, pues una represión realmente feroz, propia de las dictaduras de los años 70 del siglo pasado. Esta dictadura de los Ortega Murillo se enfrenta ahora a una realidad distinta de la de los años 70 enfrentó la dictadura de los Somoza. Aquí hay ahora una amplia capa de personas que tienen conciencia ciudadana. En los años 70, pues el campesinado no tenía una conciencia ciudadana desarrollada y tampoco la había en las ciudades. Pero esta dictadura de los Ortega Murillo se enfrentó a una demanda ciudadana de los campesinos con el tema del canal. Los campesinos se pararon sobre sus pies y dijeron: nosotros tenemos derecho, estas son nuestras tierras y tenemos derecho a nuestras tierras, y además no queremos que se haga aquí una obra que va a afectar nuestras vidas y nuestras comunidades. Igual miles de personas en las ciudades también nos paramos frente a la reforma constitucional desde el pacto de 1998 entre Alemán y Ortega, que es el origen de esta dictadura, y después en las reformas constitucionales del 2014 y después con lo del canal. Es decir, hay una conciencia ciudadana
que ha estado golpeando a la dictadura de los Ortega Murillo y que se expresó masivamente en la abstención de más del 70% de los nicaragüenses votantes en la elección o en el fraude electoral del 2011, ¿verdad? Es decir, estamos hablando, y la siguiente elección, en el 2016, el fraude electoral también contó con una abstención absolutamente masiva. Eso fue un campanazo que no quisieron oír. Los Ortega Murillo quisieron hacerse los sordos y luego enfrentaron pues la rebelión de abril, que es una rebelión típicamente ciudadana. ¿Por qué digo que es una rebelión ciudadana? Bueno, en primer lugar plantea la lucha cívica para derrotar a esta dictadura. Eso es fundamental. Que Nicaragua rompa el ciclo de revoluciones, contrarrevoluciones, guerras civiles, revoluciones, contrarrevoluciones, guerras civiles, dictaduras. En esta oportunidad tenemos la enorme posibilidad de derrotar una dictadura con la lucha cívica y construir una Nicaragua democrática, profundamente democrática, abierta completamente a la participación de la ciudadanía, ¿verdad? Con libertad. Creo que el gran desafío para los nicaragüenses actualmente es no solamente derrotar a la dictadura de los Ortega Murillo, que está básicamente derrotada y en estado agónico, sino especialmente construir una conciencia democrática, construir una cultura democrática de todos los nicaragüenses para que tengamos tolerancia, para que aprendamos a no ser excluyentes, para convocar a todas las fuerzas desde la construcción de la unidad contra esta dictadura, pero para abrir espacios democráticos que no excluyan a nadie. Ese es un desafío porque en Nicaragua se han establecido dictaduras porque hay una cultura autoritaria que ha sido dominante y que ha sido aprovechada por grupos de poder para instalarse y para consolidarse como modelo de poder autoritario. ¿Verdad? El dilema que tenemos ahora es construir esa cultura democrática ya en el proceso de la lucha contra la dictadura y construir esa cultura democrática luego de que se abran las avenidas para que haya un retorno a instituciones democráticas en Nicaragua y que haya justicia y haya libertades. Pero bueno, el punto es, como bien señala Fabián Medina en su escrito, arrancar de raíz el orteguismo en la cultura política de todos, porque el orteguismo es el producto de la cultura política del somocismo, es hijo del somocismo. Daniel Ortega es el mejor continuador que ha tenido los Somoza en la historia de Nicaragua y lo ha podido instalar una dictadura porque ha tenido personas que lo acompañan en esa dictadura. Ha tenido gente que ha querido esa dictadura, ha tenido gente que ha convivido con esa dictadura, que ha tolerado, que ha prohijado, que se ha recostado y se ha beneficiado de esa dictadura. Eso lo que nos dice es que tenemos problemas de una cultura autoritaria en el país, todos, ¿verdad? Porque acordémonos que el pacto de 1998 arranca entre Alemán y Ortega, entre un liberal y un presunto sandinista. Es decir, la cultura política general es una cultura autoritaria y tenemos que rechazar esa cultura autoritaria en todos nuestros ambientes, en todos nuestros espacios y poder cambiar esa cultura autoritaria para también provocar un cambio de raíz en el sistema político nicaragüense y en la Nicaragua del futuro. Libertades amplias y construyendo una sociedad con oportunidades. Lo excepcional de esta rebelión de abril es que no solamente demanda democracia, no solamente demanda aspectos sociales, porque acordémonos que esto arrancó tocando dos temas, el tema de la reserva indio maíz, es decir, el tema del medio ambiente y el tema de la seguridad social, que es un asunto que compete a enormes capas de trabajadores y de trabajadores jóvenes y ya de personas en edad de jubilación. Pero esta es una revolución cívica excepcional en la historia de Nicaragua porque también demanda justicia. En todo el tiempo, el ciclo de revoluciones, contrarrevoluciones, guerras civiles y dictaduras involucró amnistía. Esta rebelión, esta revolución cívica rechaza la amnistía.
¿verdad? Rechaza la amnistía y demanda justicia, exige esclarecimiento de los crímenes y exige sanción para los crímenes. Y eso yo creo que marca un antes y un después para la Nicaragua de hoy y para la Nicaragua del futuro. Gracias a Dora María Telles por esa profunda entrevista que ella trata de responder a la pregunta que hemos hecho desde hace varios días en Onda Local, referido a si la dictadura orteguista es peor que la dictadura somocista. Y Dora María ha tratado de responder en eso, nos ha dicho en qué se parecen, muy poco en qué se distancian ambas dictaduras, pero reafirma que efectivamente en el país hay una dictadura. Marlene Chou. Pues creo que no hay dictadura peor o mejor. Las dictaduras tienen características completamente definidas, son criminales, son totalitarias, tienden hacia la concentración del poder hasta el desprecio más absoluto a los pueblos, a las libertades. Entonces, pues, y en el caso de Somoza, pues si la juventud no sabe qué cosa es el Frente Sandinista, menos que fue el somocismo. La historia se dejó de escribir y la gente no tiene la culpa de no saberlo porque fue interrumpido el conocimiento histórico en Nicaragua. Así es que a mí me parece que más bien es interesante hacer algunas comparaciones entre lo que demanda la sociedad nicaragüense actual y sobre todo la juventud y las mujeres, ¿verdad? Y otros sectores olvidados o desconocidos, oscurecidos, qué es lo que demandan y qué es lo que el orteguismo, ¿verdad?, carece y por lo que se está luchando ahora para desterrarlo de este país. En ambos casos, tanto la dictadura de Somoza como la dictadura Ortega Murillo, se menciona reiteradamente el tema de los crímenes. Yo recuerdo que cuando en los años 70 se decía ser joven es un delito por la acción de la Guardia Somocista. Y ahora asistimos al asesinato de jóvenes. Así es. Bueno, para hablar del somocismo, que lo viví, ¿verdad? Y que fui una perseguida política de aquellos años, siendo muy jovencita, creo que para cualquier dictador la juventud es un peligro, porque son los grandes sectores de las sociedades que se levantan contra las injusticias, contra los crímenes, con intereses solamente que brotan de su pensamiento joven, sin intereses personales creados. Y desde ese punto de vista, pues el levantamiento de abril de 2018 es muy parecido a la actitud de los jóvenes de aquellos años, en las condiciones históricas diferentes, guardando las debidas distancias. Pero bueno, para hablar del somocismo, yo diría que Somoza fue un dictador montado, ¿verdad?, erigido por los Estados Unidos, eso está consignado en la historia, y que con un pensamiento de poder guardiesco se pasó tantísimos años, Somoza García y toda la dinastía, por casi 45 años, y su única orientación era mantenerse en el poder y no admitir ninguna disidencia, so pena de muerte. Entonces, Somoza no solamente mató y torturó
a jóvenes, pues hay notables políticos de diferentes, del Partido Conservador, sobre todo del PLI, es muy importante la cuota de sacrificio que dio el PLI, y otros sectores politizados, aunque no partidarios, que Somoza les infligió las torturas más horrendas que nos podemos imaginar. Pedro Joaquín Chamorro es uno de los ejemplos que logró dejarlo escrito en su libro. En el caso de Ortega, tendríamos que decir que no tiene punto de comparación, ¿verdad? No solamente que es peor, porque Ortega surge de una supuesta formación revolucionaria, de una supuesta herencia, ¿verdad?, libertaria de Sandino, del ejemplo de Carlos Fonseca. Contra una dictadura. Contra una dictadura, exactamente. Y entonces este hombre trae el germen de dominación, de querer entronizarse, de querer protagonizar disfrazado de oveja. ¿Verdad? Todo el tiempo actuó disfrazado de oveja. Así es que si hay que decir que es peor, yo diría que Ortega, porque no tiene perdón de nadie, el hecho de traicionar, ¿ve?, unos principios, unas promesas que se le hicieron al pueblo, y que lo que desarrolló fue una impunidad brutal. Todos los dirigentes del Frente Sandinista desarrollaron impunidad y no democracia, no justicia, no libertades, y eso es lo que ha llevado a la situación que estamos enfrentando ahorita. Te quiero comentar algunos saludos que nos llegan por Facebook Live. Janet Martínez dice: ¡vivan las Picos Rojos! ¡Vivan! Fer Romero dice: saludos mujeres, colegas, sigan adelante. Alfredo Báez dice: el pueblo no respalda dictaduras. Ortega debe tener eso claro. Y Luis Felipe López dice: proyecto de nación para Nicaragua trae la solución a la economía agropecuaria, seguridad pública, política social, garantizando la inversión extranjera en cultivos y minerales de demanda nacional e internacional, como oro, marisco, café, banano, algodón, azúcar, arroz, cacao, legumbres, etcétera, en política social respecto a la seguridad y normas de la Corte Interamericana de Justicia con sede en San José, Costa Rica. Acá prevalece el Estado de Derecho, la calidad de vida del obrero, está hablando de Costa Rica, y campesinos relacionados, relaciones internacionales, políticas de Estado y, bueno, tiene un larguísimo comentario, pero está hablando de un proyecto de nación verdadero. Sergio Murillo dice: viva Nicaragua libre. Janet Martínez dice: viva de nuevo. Donald Montano dice: siempre lo supe, él lo que quería era reemplazar a Somoza. Bueno, quizá decir reemplazar a Somoza es mucho menos de lo que este dictador está haciendo. Este dictador es una réplica de los dictadores totalitarios llamados de izquierda. Y una de las grandes ganancias, podríamos decir, que ha tenido en Nicaragua es que aprendimos a saber, para los que tenían dudas, que ni izquierdas ni derechas en estos tiempos, que el totalitarismo se ha manifestado en todas las tendencias, y que los dictadores son peligrosos, ¿verdad? No porque digan un discurso de izquierda o uno de derecha, sino porque esa concentración de poder a lo que lleva es nada más a esa expresión brutal que han tenido los países, las sociedades que tienen que ver con la dictadura. Vos hablaste de
El apoyo del imperialismo de los Estados Unidos, Anastasio Somoza, y una actitud diferente de los mismos Estados Unidos frente a el gobierno que preside Ortega. Hasta donde podemos analizar, Estados Unidos, que nadie puede negar que sigue siendo el país hegemónico en el mundo, el gobierno de los Estados Unidos estaba muy contento con el gobierno de Ortega. Eso no lo podemos dudar. Eso tiene que ver, Marlene, con lo que Ortega había realizado durante sus 2 periodos de gobierno anteriores. Exactamente. O sea, los caprichitos de un frente sandinista de los años 80 y toda la situación internacional que se dio en los 80 alrededor de la caída del socialismo en el mundo, hace que esos gritos arrogantes y vocingleros del frente sandinista contra los yanquis se bajara, y al final, a través de los organismos monetarios internacionales, se subordinara completamente al neoliberalismo. O sea, yo no sé si te acordarás que decían que Nicaragua era el mejor alumno del neoliberalismo en América Latina. Así es. Así era, un país premiado. Entonces, los yanquis estaban muy contentos con Daniel Ortega. Y toleraron todo, toleraron el pacto con Alemán, toleraron todos los demás desmanes. Antes también no toleraron, pues, sino vieron con buenos ojos aquella posición de Ortega como delincuente de barriada, ¿verdad? Diciendo que gobernaba desde abajo. Todo lo que hicieron contra el gobierno de doña Violeta, y digo hicieron porque yo estuve en total desacuerdo con esa forma de actuar del orteguismo. Entonces, ¿qué es lo que hace la ruptura de los yanquis con Ortega? Pues esto hasta los jóvenes lo comprenden, porque la ruptura es muy reciente. Y la ruptura tiene que ver con no es un posicionamiento de la empresa privada, es un convencimiento o una actitud de la empresa privada que tiene que ver con sus propios intereses, y que en un momento dado Ortega, en su ensimismamiento ambicioso e impune, considera que puede dominar a la empresa privada como un CLS, porque se le decía que Carlos Pelas era el jefe del CLS de la empresa privada. ¿Qué quiere decir CLS? Consejos locales, no sé qué. Pero los CLS son de líderes sandinistas, sí. O sea, son las instancias de barrio de mayor poder y que se hacen en las empresas, se hacen en la cultura, pues el CLS del Ministerio de Cultura, se hacen en todos lados. Entonces, Carlos Pelas, y eso lo vimos nosotros en fotos, en reuniones que pudimos leer o ver en la televisión, cómo la empresa privada se arrodilló frente a Ortega con tal de que se le dejara hacer los negocios como ellos quisieran, y lo hicieron. Entonces, esos desacuerdos... entonces era un arrodillamiento voluntario. Pues es que el capitalismo está dispuesto a entregar hasta sus propias hijas a la prostitución con tal de hacer negocios, ¿verdad? Eso está totalmente claro, ¿verdad? Quiero compartirte nuevos saludos en cabina, y a doña Marlene, dice Janet Martínez, Raití Libertad dice, saludos a doña Marlene Show. O sea, gracias, ya sos doña. Y Nora Castillo dice, es lo peor que hemos tenido. Así es lo peor que hemos tenido, porque la llegada al poder del Frente Sandinista no es la llegada al poder de ese grupo llamado Vanguardia. Vea, la llegada al poder del Frente Sandinista, y lo he sostenido todo el tiempo,
en entrevistas y cuantas veces he podido manifestarlo, se debió a un levantamiento del pueblo de Nicaragua por los atropellos y los asesinatos del somocismo. O sea, el pueblo estaba harto de que le arrebataran a sus hijos, de que le arrancaran las uñas y torturaran y mataran en las cárceles a la gente, y se hastió, ¿verdad? Como nos hastiamos ahora en abril del 2018, y se levantó el pueblo. ¿Y quién se puso al frente de esa insurrección? El Frente Sandinista, con sus 4 letras. Pero el Frente Sandinista no se puede atribuir el derrocamiento de la dictadura. Fue el pueblo quien derrocó y quien aprovechó ese momento histórico para ponerse al frente fueron ellos. ¿Tiene sentido entonces el día de hoy, 19 de julio, que la ciudadanía conmemore esa fecha? Yo creo que sí. Esa fecha la vamos a reivindicar porque el pueblo derrocó una dictadura brutal, que es de las más feroces de América Latina, pues. Y ese es un triunfo del pueblo. Lo que pasa es que hoy por hoy, puertas cerradas, no estamos nosotros dispuestos a darle propaganda a esta fecha porque sabemos cómo la está utilizando el orteguismo. Vos estabas hablando de ideologías de derecha e izquierda, pero un escrito de Mónica Batodano hoy dice que Ortega nunca ha sido ideológicamente comunista. Pues es una aseveración de la Mónica, yo la respeto, pero ¿quién fue comunista en esos años? Yo soy antes de la Mónica. Y que esa es una pregunta que me gustaría que me contestara. ¿Ella fue comunista? O sea, la verdad es que lo que yo sí tengo siempre presente y lo tuve desde mis años de juventud fueron los escritos de Carlos Fonseca. Y fue la práctica también de la gente de esa generación que fue paradigmática para nosotros, como Silvio Mayorga, como Fernando Gordillo, como Manolo Morales, gente de una generación que yo no conocí, ¿verdad? De los años 60. Y yo sé que, y grandes comunistas como el doctor Mario Flores Ortiz, ¿verdad? Uh-huh. Líder de las ideas marxistas en Nicaragua. Así. Entonces, pero ¿qué pasó con Carlos Fonseca? Carlos Fonseca nunca se divorció o perdió la amistad que han sido hermandad con esta persona que acabo de mencionar. Fernando Gordillo era social cristiano. Manolo Morales era social cristiano y había una cantidad de personas, algunas presas y torturadas y muertas como Sotomayor, etcétera, cuyos nombres no los conocí, solo vos sabés que se contaba por tradición oral la historia. Y nunca Carlos Fonseca y este grupo que ya murió en Pancasán y en el Chaparral, etcétera, perdieron la conexión de la diversidad de pensamiento, de la pluralidad, de las propuestas colectivas. Y Carlos Fonseca crea la base del Frente Sandinista, no es esa propaganda mentirosa de que se reunió Tirado, Tomás Borges y no sé quiénes más, 4 y fundaron el Frente Sandinista. El Frente Sandinista surge de esa relación en la universidad que Carlos Fonseca desarrolla y alimenta. Y Carlos Fonseca habla de la pluralidad, habla de la democracia. ¿Ves? Así es que ese pensamiento quedó olvidado. Yo quisiera que vos hablaras también de Ricardo Morales Avilés, luego de este cambio comercial, porque vos conociste a Ricardo Morales. Vamos a un cambio y ya volvemos, no se vayan. Cuando al fin tengo un empleo, es precario y está lejos, gano la mitad del sueldo que gana mi compañero. Un país con desigualdad lo tenemos que cambiar. Nos merecemos un país donde no seamos tratadas como mano de obra barata y sobreexplotadas, donde tengamos salarios dignos. Nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno. Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra. En las barricadas, en el exilio, en los tranques, en las cárceles, en las marchas y plantones, a puerta cerrada y también en las calles. Lesbianas, homosexuales, trans, travestis, bisexuales, resistimos y exigimos respeto.
Somos cuerpos disidentes contra todas las dictaduras. 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBTI. Este es un mensaje del movimiento feminista de Nicaragua. ¿A quién le importa lo que yo haga? Cuando al fin tengo un empleo, es precario y está lejos, gano la mitad del sueldo que gana mi compañero. Un país con desigualdad lo tenemos que cambiar. Nos merecemos un país donde no seamos tratadas como mano de obra barata y sobreexplotadas, donde tengamos salarios dignos. Nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno. Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra. Yo marco el 2278-4743, 2278-6747. Seguimos esta mañana platicando con Marlene Chou, líder histórica del Frente Sandinista, pero también líder histórica en el movimiento feminista. Y Marlene es originaria de la costa Caribe Norte. Así es, ¿verdad? Así es. No me equivoco. De la Nicamba. De la Nicambán. Antes de hablar, de preguntarte, que nos contés rápidamente de este insigne maestro como fue Ricardo Morales. Quiero comentarte que Ángel Mejía Castro te manda saludos. Anthony Cruz dice, doña Marlene Chou. Flor Rodríguez dice, viva onda local, saludos, saludos. Brenda Sandoval dice, saludos en cabina, Dios las bendiga. Gracias. Igualmente. Hablemos de Ricardo rápidamente. ¿Ricardo estaría de acuerdo con una dictadura? Fíjate que me encanta que lo menciones, porque si hubo un marxista despuesito, ¿verdad? De esos primeros años, se llama Ricardo Morales Avilés, de formación marxista, estudioso del marxismo. Y fue maestro de generaciones, creo que también vos tuviste la oportunidad de interactuar con él como maestro en la universidad. Yo trabajé con él a raíz de su salida de la cárcel y de la etapa de acumulación de fuerzas en silencio, donde él y Óscar Turcio jugaron un papel importantísimo para la sobrevivencia del Frente Sandinista, donde no estuvieron ni Humberto Ortega, ni Daniel Ortega, ni etcétera, etcétera, ¿verdad? De todos estos que están ahora corruptos en el poder. Ellos forjaron con esta chavalada, porque nos reunió a toda la chavalada para decir, el Frente no se va a morir, el Frente sigue. Y fuimos nosotros los jóvenes los que dijimos, el Frente sigue, ¿verdad? Así es que Ricardo, un convencido, era psicólogo, ¿verdad? Era psicólogo, sí. Convencido con amplias relaciones con marxistas centroamericanos, con los movimientos libertarios en Centroamérica, una persona de un peso específico, ¿verdad? Como intelectual y poeta. Yo hablo de Ricardo porque me parece, y eso quisiera escuchar tu opinión, que también se ha dejado de recordar a gente muy valiosa, que pueden ser parte de la simbología que necesitamos reconstruir, que necesitamos rehacer en el país. Bueno, entonces, pero te quiero terminarte de contar sobre Ricardo. Este marxista, y que nos lo decía, este marxista siempre fue una lección, una cosa que se nos grabó en la mente, que no teníamos que estudiar marxismo sin conocer la realidad de Nicaragua. El que no conoce la historia de Nicaragua, no veo cómo, decía, puede entender que se puede aplicar el marxismo en este país. Eso era un principio. Entonces, lo primero que nos mandaba a hacer era a buscar información a donde fuera para conocer la verdadera historia de Nicaragua, que es como el punto de partida del surgimiento del Frente, porque Carlos Fonseca, para poder crear el Frente Sandinista, tuvo que esculcar
en la historia, con ausencia de datos casi, ¿verdad? Porque también somos ocultó la historia, ese hilo histórico que tenía que dar pie a una lucha nueva, ¿verdad? Que era el Frente Sandinista. Entonces Ricardo siempre insistió en eso y siempre insistió en ir a la raíz de la teoría marxista como método, ¿verdad? No como dogma, no como una creencia fanática, ¿verdad? Que la practicaban gente del Partido Socialista y del Partido Comunista en esos años, sino como un método para poder sacar adelante la pobreza y la dictadura en este país. De manera pues que Ricardo Morales Avilés fue un ejemplo de marxista, igual que fue el doctor Mario Flores Ortiz, que también fue maestro nuestro, que nos enseñó a que de que el marxismo era importantísimo en esa época, era muy importante porque eran los tiempos de las grandes dictaduras en América Latina, de países totalmente sojuzgados, explotados, de explotaciones terribles, y yo que soy de la costa, que puedo contar toda una historia de las explotaciones extranjeras de los Estados Unidos, sobre todo de los recursos naturales, pues entonces habían explicaciones claras de la realidad del capitalismo, ¿verdad? Y eso es válido, eso sigue siendo válido. Yo creo que la juventud de ahora debe estudiarlo, porque eso es el enfoque más acertado sobre las características del capitalismo en el mundo. Un besito Pico Rojo te manda Azucena Castillo. Dice, las Picos Rojos no andan con tanto bla bla. Ayer platiqué con el universitario Byron Estrada y me contó cómo la chinita le llevó, en cuanto salieron de prisión, frijolitos, arrocitos y otras cosas para que se ayudara. Ahora está al aire. Y Alma Cuevas de Moifulleda dice, saludos a la señora Pico Rojo. Yeyetsi Libre dice, mis picos rojos para ustedes, mujeres. ¿Son la gente con los picos rojos que siguen las picos rojos? Pues niña, Pico Rojo ha pegado como una verdadera protesta a nivel nacional e internacional. Me mandan fotos de las universidades, estudiantes, profesores de distintos países del mundo. Y ese lazo de solidaridad con la lucha en Nicaragua en este tiempo está amarrado, está ligado a Pico Rojo. De manera, han hecho cantidades de actividades. Aquí ando ahorita para los radioyentes un broche que es un pico rojo y muy lindo, por cierto, que lo hicieron los grupos de solidaridad en los Estados Unidos para recaudar fondos. ¿Sí? Y por fin me mandaron uno. Aquí lo tengo. Muchísimas gracias. Marlene, Ortega traicionó en lo que te escucho a sus cercanos. Ortega traicionó los ideales del frente. Ortega traicionó a su propio partido, a la revolución, y se erigió como dictador. Y aquí quizás voy a meter el tema del clientelismo que se ha desarrollado en Nicaragua. Sí, mira, la proyección de una persona como líder o con una imagen de gran hombre del Frente Sandinista no está desligada a la vida personal de Daniel Ortega. Ya se escribirá eso, y hay que decirlo. Los hermanos Ortega fueron muchachos muy conocidos en el barrio de San Sebastián, el lumpen. Eso lo conoce todo el mundo, la gente que estudió con ellos, el maestro Gabriel, lumpen. ¿Ves? Muchachos de pandillas en aquellos años, pues, y el doctor Danilo Aguirre Solís, que es del barrio de San Sebastián, me contaba era Danilo, siempre me cuesta pensar que se nos fue,
me contaba del tipo de pandillas de aquellos años, ¿verdad? De las guerras de piedras entre San Sebastián y San Antonio. O sea, los Ortegas no son de San Sebastián, perdón, son de San Antonio. San Antonio. Exactamente, y toda la fama que tenían estos tipos en su andar de juventudes. Y ahí pues se encontraron también con otro como Lenín Serna, hijo de un señor zapatero de León, a quien conocí a su hermana Goldie, y se juntó con esta gente y se incorporaron al Frente Sandinista. Eran jóvenes. Y por eso es que tengo la certeza, y en eso pues tiene razón Mónica, que yo no sé qué estudió, o sea, en qué profundizó, en qué estudios de la sociedad pudo haber hecho, si después de una acción, ¿verdad?, militar que hizo, que fue la muerte de Gonzalo Lacayo, un torturador somocista, cayó preso y se pasó 7 y pico de años preso, donde no dejaban entrar ni una página de vanidades. Entonces, ¿qué puede tener en la cabeza ese tipo? Salió de la cárcel y luego la gran imagen del hombre que sale de la cárcel y que es líder. Pero en los 80 se constituyó exactamente en esa figura de liderazgo. Si bien había 9 personas que se asumían de la dirección nacional, evidentemente Ortega pasó a ocupar el cargo de presidente de la República y conformó su liderazgo. Pues creo que ¿qué cosa es el liderazgo? Eso es bien importante. El liderazgo no se hace de dedo. No porque los otros 8 del Frente Sandinista hayan decidido que Daniel Ortega, porque era más tonto, menos conflictivo, un poco casi quieren presentarlo como que era el más dundo de todos, ¿verdad? Y por eso lo escogieron, para no crear conflicto. Entonces, eso no es un liderazgo, eso es una decisión que tomaron ellos arrogándose indebidamente la dirección de la lucha de un pueblo. Ellos dejaron completamente marginados a los líderes populares y líderes que quedaron en el Frente Sandinista de origen, proletario, de origen campesino. Les dieron algún reconocimiento, como al Zorro, por ejemplo, pero los marginaron, los dejaron fuera de las decisiones y ausentes de toda crítica, que es uno de los más grandes errores del Frente Sandinista. Nos vamos a ir a un cambio y luego quisiera que habláramos de los símbolos perdidos en este proceso. Vamos a un cambio, ya volvemos. Mira vos, ¿y vamos a celebrar algo este 28 de junio? ¡Claro! Si este gobierno nos dio una Procuraduría para la Diversidad, varios decretos ministeriales y hasta nos prestaba el Teatro Rubén Darío para los concursos Miss Gay. Pero también aprobó un código de familia que no reconoce nuestros derechos, a pesar de lo que dice la Constitución. Y para colmo de los males, mucha gente nos discrimina por no encajar en los moldes impuestos. Lesbianas, homosexuales, trans, travestis, bisexuales, tenemos derechos y los vamos a defender. Somos cuerpos disidentes contra todas las dictaduras. 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBTI. Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua. Un minuto por Nicaragua. Mensajes para la vida, para hacer un cambio, para sanar. ¿Existe democracia si se maltrata a las mujeres? ¿Hay democracia si mandamos sobre el cuerpo de las mujeres? Si democracia es el respeto a las ideas, respetar las ideas de las mujeres es fundamental y también respetar sus decisiones sobre sus vidas y sus cuerpos. Democracia no es un discurso, es práctica diaria. Vivís en democracia si respetas a las mujeres de tu familia, sus decisiones y sus ideas. Practicás democracia si denuncias la violencia machista y el acoso en la calle. Hacés democracia si tus acciones garantizan la seguridad de las mujeres. Democracia es respetar las decisiones de las mujeres sobre sus propios cuerpos. Un minuto por Nicaragua. Mensajes para la vida, para hacer un cambio, para sanar. Cuando al fin tengo un empleo, es precario y está lejos, gano la mitad del sueldo que gana mi compañero. Un país con desigualdad lo tenemos que cambiar.
Nos merecemos un país donde no seamos tratadas como mano de obra barata y sobreexplotadas, donde tengamos salarios dignos. Nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno. Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra. En las barricadas, En el exilio, En los tranques, en las cárceles, en las marchas y plantones, a puerta cerrada y también en las calles. lesbianas, homosexuales, trans, travestis, bisexuales, resistimos y exigimos respeto. somos cuerpos disidentes contra todas las dictaduras. 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBTI. Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua. ¿A quién le importa lo que yo haga? Yo marco 2278-4743. 2278-6747. Déjame decirte, Marlene, que tenés un montón de gente que te sigue. Dice Janet Martínez, al dundo hay que tenerle miedo. O sea, está escuchando lo que están diciendo. Daniel convirtió al sandinismo en asesinos y sicarios a sueldo. Ortega, el narcosicario asesino, dice siempre Janet Martínez. Alma Cuevas dice que bueno que la señora nos enseñe de la historia para que no se cometan los mismos errores. Muchas gracias. Yamilet Chavarría, la brujita, ¿te acordás? Dice, saludos, pico rojo de mi corazón, en sintonía siempre. Ortega enterró a la revolución y al frente, enseñó el plumero desde el inicio. Un violador no puede ser diferente. Yeyetsi Libre dice, mis picos rojos para ustedes, mujeres. Muy bien. Ahí está la gente que te sigue, que está escuchando. Y yo me quería referir al tema de los símbolos, Marlene. En el marco de esta dictadura que preside Ortega y Murillo. Sí, estamos hablando, ampliame un poquito más el tema de los símbolos. ¿Qué ha pasado con los símbolos que se recrearon durante el periodo revolucionario? ¿Y qué ha pasado ahora con los símbolos en el contexto de esta nueva dictadura? Porque hay que decirlo, lo hemos venido diciendo, en Nicaragua podemos hablar que hemos vivido lamentablemente, muy lamentablemente, dos dictaduras. La dictadura somocista y ahora la dictadura que preside Ortega y le acompaña Murillo. Bueno, podríamos hablar de la gran consigna del Frente Sandinista, por ejemplo, de Patria Libre o Morir, que se gritó durante 2 décadas, ¿verdad? Y de la bandera rojinegra. De eso estamos hablando, Patricia. Estamos hablando de la música también, estamos hablando de los colores también. Bueno, creo que el grito de Patria Libre o Morir, ¿verdad?, que fue modificado por Carlos Fonseca por el grito de Sandino, ¿verdad?, de Patria y Libertad, o el grito de la Revolución Cubana, que era Patria o Muerte, ¿verdad? Y porque no podemos negar la influencia de la Revolución Cubana en el surgimiento del Frente Sandinista. Creo que ese grito contribuyó mucho a esa mística, esa entrega de la juventud de aquellos años a una lucha que era como meterse a un desfiladero. O sea, la juventud, sobre todo la juventud cristiana, comenzaba alfabetizando, digamos, en los barrios y todo, y al cabo de un cortísimo tiempo ya eran tildados de comunistas. ¿Verdad? Ese fue un calificativo muy frecuente en el somocismo, tildar de comunista todo disidente. Y te ibas metiendo, ¿verdad?, dentro de ese desfiladero hasta que no te queda otro camino que meterte a la lucha que le llamaban lucha armada,
pero no es cierto que la lucha, el desarrollo de la lucha del Frente Sandinista, a excepción de los 3, 4 últimos años, fue una lucha más política que militar. Entonces, el patria libre o morir, que se le quiera dar una significancia militar, es un concepto completamente falso. Por eso ahora se habla de patria libre y vivir. Claro está. Porque es cierto que recibíamos entrenamiento militar, es cierto que andábamos un arma y no había mochilas en ese tiempo, entonces andábamos una bolsita con el cepillo de dientes, la pasta de dientes, la pistola y un calzón, ¿verdad? Y no teníamos ropa, íbamos de casa en casa, de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, donde nos destinaban trabajo con ese tipo de cargamento. ¿Y para qué servía el arma? El arma era simbólica. El arma, estábamos claros que no nos iba a servir para defenderse frente a un ataque de la Guardia Nacional, porque sabíamos cómo mataban a los jóvenes del Frente Sandinista. ¿Ves? Pero también podía servir para suicidarnos, para que no nos agarraran y no nos torturaran brutalmente. Pero el arma era un símbolo. Y muchas veces cargamos un arma que no estaba ni tan buena, porque como recuperábamos las armas, a veces pues las limpiábamos, pero no teníamos, ya quisiéramos haber tenido nosotros una M16, a ver, quisiéramos haber tenido una UCI, ¿verdad? Nunca había oído esa identificación de armas como símbolos realmente. Pero también han aparecido, Marlene, otros símbolos. El tema de los colores. Bueno, el tema de la música. Sí, bueno, la bandera rojinegra, que también es otra herencia de Sandino y también tiene que ver con las herencias de otras luchas en otras partes del mundo, ¿verdad? De la izquierda. De la izquierda, exactamente. Y en aquella época era como tener un tesoro, tener una cosita pintada en rojo y en negro entre las páginas de un libro, era como andar un retrato de nuestra mamá, ¿verdad? O de nuestra familia. Así de fuerte, ¿verdad? El cariño que le teníamos a esa bandera. Paulette Trottier dice, hola China, saludos desde Canadá. Saludos. ¿Qué tal el calor por allá? Bueno, entonces, pero esos colores de la bandera rojinegra que tanto quisimos y con la que luchamos, también se desvirtuó porque estos dictadores se robaron el color chicha, ¿verdad? Y de repente comenzaron a distorsionar completamente y a creer que podían jugar con la mentalidad, con las imágenes, con lo que el pueblo podía considerar como medianamente respetable o reverencioso, como es los colores de una bandera, ¿verdad? Entonces empezó la Rosario a tratar de creer que nosotros éramos un pueblo un poco bruto, que se podía manejar en esos términos, hasta que desapareció de nuestro imaginario la bandera rojinegra. Mucho menos lo color chicha, etcétera, ¿verdad? Y creo que en torno a los colores, siempre digo, los colores no son de la dictadura, los colores son nuestros y son los colores, pues, y podemos usarlos a como querramos. Pero se le volteó la tortilla a esta gente con el asunto de los colores. En cuanto a la música, las canciones, sigo rindiendo gran mérito a los grandes cantores, a Pancasán, a los Mejía Godoy y a otros cantores también del pueblo que se pasaron haciendo verdaderos himnos a la lucha del pueblo y que ahora están utilizados por esta gente. Pero porque se cree, sin embargo, Marlene, se cree que la música les pertenece. Es que ellos creen que todo les pertenece, o sea, el desarrollo de una mentalidad de arrogancia, autoritarismo, de impunidad, no les hace creer que la música, les hace creer que todos los nicaragüenses, ¿verdad?, pertenecemos a su finca,
a su propiedad. ¿Ve? Eso lo tienen metido en la cabeza y es lo mismo que pasa, es la misma historia de las dictaduras, que creen que eso se lo van a heredar a los hijos, etcétera, etcétera. ¿Ve? Hola Chinita Pico Rojo, dice Aburto Yudeli. Recuerden, amigas y amigos de Onda Local, que hoy les escuchamos a puerta cerrada, hay que estar a puerta cerrada. Y luego Alma Cueva pregunta si ella, si vos China Chou, en esos tiempos conociste a la bruja Chamuca. Pues la bruja Chamuca era conocida porque era la asistente de Pedro Joaquín Chamorro, ¿eh? Y teníamos que ir a veces fuimos a conversar con el doctor Pedro Joaquín Chamorro como dirigente estudiantiles, porque él era un anticomunista exacerbado y siempre pensaba que la gente de izquierda en la universidad podía ser un peligro comunista. Entonces, solo les quiero contar un ejemplo de algo que pasó antes que yo estuviera en la universidad, cuando la Michelle Nájles y la Brenda Ortega, dos mujeres que por primera vez en la historia, yo no sé si de América Latina, fueron candidatas a ejercer la dirección estudiantil de una universidad. La Michelle era del Frente Estudiantil Revolucionario y la Brenda era social cristiana. Y entonces pues se dio esa cuestión y ganó la Brenda, porque nunca la izquierda en los 60 asumió ningún poder estudiantil. Fue hasta después de los años 70, que yo creo que ya estábamos en la universidad, Patricia, que con un esfuerzo sobrehumano logramos eso, pero eso es otra cosa. Entonces, ¿de qué te estaba hablando? De la Rosario Murillo. Entonces llegábamos nosotros con Edgar Munguía, me acuerdo de todo, a hablar en serio con el doctor, que nos decía bachilleres, ¿verdad? Entonces, para ubicarnos, ¿verdad? Es que antes, además, un bachillerato antes era como un doctorado de hoy. Entonces, siempre tratábamos de explicarle, entonces, ¿por qué este hombre en esos años, cuando gana la Brenda, cuando estaba la gran campaña, pone en un gran titular en la prensa que debe estar archivado, rojos dominando la universidad, 1964-65. Rojos. Rojos dominando la universidad. Como tu pico. Entonces, el doctor Chamorro fue avanzando en términos de la comprensión de las ideas, pero siempre era una persona contrario al comunismo. ¿Qué debe hacer hoy la ciudadanía, Marlene? Estamos hablando de una dictadura que ya derrocamos. Estamos hablando del surgimiento, lamentablemente, de alguien vinculado a ese derrocamiento que hoy ha constituido una dictadura en Nicaragua. ¿Qué debe hacer la ciudadanía? Bueno, nada más te voy a terminar a decir que así fue como conocí a la Rosario Murillo, una mujer de muy mala fama. No puedo expresarme de otra manera. Y te lo digo porque era comentario de poetas que llegaban por montones ahí a buscar a don Pablo Antonio Cuadra. Era comentario, pero frecuentísimo, de toda la plana del diario La Prensa. Y tenía yo la impresión de una persona que no era, ¿cómo te puedo decir? Ni siquiera medianamente seria para poder involucrarse en política. Nunca fui amiga de ella, no la conocí propiamente de cerca. Alguna vez estuve en su casa y tengo algunas anécdotas que sería muy largo contar aquí. Y es lo que sé de esta mujer, pues cuando yo la vi en León, entrando con Daniel Ortega, una nube difusa pasó por mi mente pensando cómo es posible que esta mujer se esté involucrada a ese nivel con el Frente Sandinista. Un último comentario que nos llega en Facebook. Frank Mohamed Alibaba dice: hola, buenos días. Saludos a todos. Una pregunta a los verdaderos padres de la revolución sandinista, a los que lucharon no como Masacrín Ortega, que pasó preso y en exilio, a los que lucharon
estarán orgullosos después de 40 años de mirar que sus logros, sus vidas, quedó en nada, en una familia de locos con aires de emperadores. Valió la pena tanta lucha, tanta sangre y sacrificio para ver esto, lo que están viendo. Bueno, ya casi terminó el programa. Yo quiero decirle a la juventud sobre todo y a todos las y los oyentes de Onda Local que vamos bien, que yo siento que vamos bien. Y lo digo porque tengo relación con la gente, porque soy una persona del pueblo, porque vivo todos los días en una constante comunicación con la gente. Y creo que el hecho de que no nos manifestemos, ya se nos han quitado los ímpetus de la gran manifestación. Cada persona está desarrollando, creciendo en la conciencia. Como decía Dora María Telles, una de las herencias enormes que hemos tenido es haber conservado o desarrollado esa conciencia revolucionaria, esa conciencia de cambio, de reivindicaciones, de democracia, de justicia y de libertad. Y con esos principios vamos hacia adelante y vamos a derrocar a esta dictadura. Gracias, Marlene Show Pico Rojo. Gracias por todos los comentarios que te han llegado, por los saludos que te han llegado. Gracias por compartir este análisis desde tu punto de vista de cómo esta dictadura salió peor que la de Somoza. Nos vemos el próximo viernes.